Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el padre Pablo Ruani, que ya ha participado en algunos programas aquí en la productora y él vive en Florida, Estados Unidos. Pablo, ¿cómo estás? Hola Eugenio, buen día, gusto de verte. Bueno, vamos a conversar sobre un ensayo muy interesante de nuestro autor, Luis, titulado The Inner Ring, ¿verdad? Inner significa interno o secreto, según yo entiendo, Interior, sí. o interior. Es una expresión curiosamente que en el sentido que le da Lewis no se usa mucho. En Inglaterra esa expresión tiene un sentido en un ambiente muy acotado del urbanismo. El inner ring Ajá, es la parte que rodea al centro de un pueblo o ciudad, ajá. ¿no? Donde se habita. Y acá en Estados Unidos esa misma expresión en el urbanismo se usa como inner city, ¿no? Que actualmente representa un grupo social muy marcado. El inner city en los Estados Unidos es la población más pobre que se ha acercado mucho a las ciudades, esa zona Ah, suburbana, eh, ajá. pero de gente con escasos recursos y bueno, en búsqueda que vive en general en situaciones de dependencia muy grande del gobierno, de sus ayudas sociales, Sí, etc. sí, 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 sí. De hecho, acá el ministro de Urbanismo y de Vivienda fue un candidato de las primarias republicanas, un hombre muy querido y prestigioso en los Estados Unidos, un neurocirujano que se hizo muy famoso, ¿no? Se ha hecho una película del el doctor Ben Carson, un Ajá. hombre que como viene de un ambiente, hijo de madre soltera, afroamericano, conoce las necesidades de la población de esos lugares. Y el presidente Trump le ha dado a él desde un comienzo esa tarea, ¿no? De trabajar, en la cual él se siente muy cómodo y contribuye de buena manera en lo sociológico y en la forma en que la gente debe vivir, ¿no? Pero Lewis le da una expresión a esta expresión, un carácter muy claro que es difícil de traducir, pero que podríamos nosotros mencionar como el círculo más que un anillo, ¿no? El círculo. Ese círculo de influencia, ese círculo que tiene algo de selectivo, de élite, ¿no? Eh, y yo me puse en estos días a traducirlo, no encontré nunca una traducción en español, sé que debe existir en alguna edición, y bueno, se hace difícil después, porque para él la palabra es importante y la va a usar todo el tiempo como una referencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Es cuestión de tratar de encontrarle un equivalente en nuestro español. ¿Y cuál es la finalidad de este ensayo? ¿Qué es lo que persigue Bueno, Luis en? hace poco hablamos nosotros de otra conferencia, este también es del género conferencia. ¿M? Sí. Hablábamos de aprender en tiempos de guerra, que fue dado a los Aquello jóvenes. era un sermón más que una conferencia. Esto es Sí, igual. sí, bueno, Era un... esto es una lectura conmemorativa, o sea, una conferencia conmemorativa, como se le llama, Bien. y en una universidad distinta a la suya. Él va invitado a la Universidad de Londres, al colegio, a la facultad, ¿no? El King's College, el Colegio del Rey. Y esta conmemorativa tiene todos los años un invitado distinto, prestigioso, pero tiene un carácter también muy parecido al de su discurso en la iglesia de Santa María, y una característica curiosa, aquel fue al comienzo de la guerra, en el Mm, primer inicio, ¿no? Hablándole ujú. a los jóvenes sobre esa guerra que comienza y cómo su vida académica de estudio se ve afectada. Y este es al final de la guerra. Ah, mira, interesante. Y también hace referencia a esa situación. Así que, bien, y sí, es un discurso edificante, el género que en la iglesia anglicana o entre los luteranos también están conocidos, ¿no? Fieles laicos que dan un discurso principalmente basado en la fe cristiana, porque es una audiencia cristiana, con valores cristianos, y lo que se llamaba en el siglo XIX estilo o género moralizante, ¿no? Bien, El moralismo en Inglaterra fue muy influyente claro, en las ligas de abstinencia contra el alcohol, en la moral familiar, ¿no? La sexualidad, el sexto mandamiento, etc. Entonces él hace claro. uso de esa palabra con una cierta ironía, pero también con claridad quiere dejar una enseñanza moral, ¿no? Y nada menos que de la tradición moral del cristianismo sobre los enemigos del alma, ¿no? El Claro, demonio, el mundo y la carne. claro.
claro. Y así claramente comienza su discurso hablando de uno en particular, que va a ser el mundo. Dice, hoy nos vamos a ceñir a esto. De este trío vamos a lidiar con este enemigo, Sí, con sí. este. Y bueno, entonces, por supuesto, rompe el hielo en su conferencia con muy buen humor, como suele hacerlo, y habla acerca de los otros dos, dice. Hace referencia al diablo y cómo en la mente de la opinión pública ya él y el diablo están asociados, más allá, más allá de lo conveniente, de lo que él esperaría, hasta en algunos ambientes identificarlos, ¿no? O Por, asociarlos. Se por el refiere, libro, dice. claro, que un libro que antes de ser libro fue precisamente conferencias radiales de la BBC. A ver, de la BBC. Varios de sus libros fueron emitidos por radio y muy seguidos, muy bien recibidos por la audiencia, por la gente común, el pueblo. E incluso hay testimonios de militares que en el frente de guerra manifiestan lo edificante y lo importante que fue para ellos tener ese norte trascendente, ¿no? De la tarea y por qué están en guerra y qué les espera, más allá. El sentido de Dios, de la misión en este mundo. Testimonios de oficiales de guerra importantes, ¿no? Que dan testimonio de lo valioso que fue su discurso durante la guerra, ¿no? Un poco casi cumpliendo aquello de aprendiendo en tiempos de guerra, que es, hay una misión, ¿no? Para quienes buscamos estas cosas y tenemos el don de juzgar, de discernir, de pensar la realidad y ayudar a nuestros hermanos. En este caso, aquellos que estaban peleando y que reciben en estas conferencias algo que después en los libros se multiplicó en aquellos años enormemente, hasta hacer de él una persona muy popular, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Haciendo aquellas verdades cristianas, teológicas, muy profundas, a veces algo accesible al pueblo común, a la gente sencilla, ¿no? Es muy interesante, Pablo, discúlpame, yo te escucho y pienso en el contexto católico, ¿no? Lo que puede hacer un laico de repente. Porque Sí. Luis, aunque no era católico, era anglicano, entiendo, no pertenecía al clero. Y sin embargo, ¿No? fue un predicador cristiano que entró y con su palabra mucho más allá de lo que podría haber entrado quizá un obispo o un sacerdote de la iglesia anglicana, ¿no? Cosa Digamos que... que en esos tiempos, si bien no de esta manera así académica, directa con la gente, como la que él tenía, contacto con estudiantes principalmente, ¿no? Y después por la radio, ¿no? Bueno, Los hubo en el ambiente católico también, que duda cabe, tanto es así que los libros de Chesterton, por ejemplo, una claro, generación claro, anterior, inmediatamente anterior a la suya, influyeron sobre él y su claro, conversión al claro. cristianismo. Sí, 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 El hombre eterno es uno de los libros que él menciona, fueron, sí, fueron un eje orientador en su propia sí, conversión, sí. ¿no? A la fe. Bueno, fíjate vos que bueno, Chesterton en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa también un caso paradigmático que es Dostoyevsky, que en sus novelas trata del tema de Dios y del cristianismo y mucha gente llega a la fe mediante la lectura de novelas de ni siquiera es un predicador, digamos, es un novelista imbuido de una fe cristiana, ¿no? Es muy interesante. Y que hizo, si no me equivoco, corregime Eugenio, muy famosa la expresión que el hombre se salvará por la belleza, ¿no? Sí, sí, sí. No, Fíjate, él literalmente dice Krasota spasiot mir en ruso, dice salvará al mundo. la belleza salvará al mundo. Salvará al mundo. Y Sí, fíjate cómo en esto, ya que estamos hablando de la sí, literatura y de la literatura cristiana de entre las guerras, ¿no? Cómo imbuidos de esa fe muchos, es más, el mismo grupo de los Inklings, ese grupo de amigos de Oxford, tenía esa vocación. Allá claro. eran cristianos, cada uno miraba cómo y de qué manera se podía contribuir. Lewis y Tolkien es conocida su pelea acerca del estilo, ¿no? Sí, Vos sí, sí. sos demasiado evangélico, muy directo, ¿viste? Y Lewis y claro, porque el tipo tomó Habrá su sido muy misión. divertido. Sí, seguramente, bueno.
no cabe duda que la amistad de ambos es tan fuerte que se cuenta aquella caminata nocturna de la cual Sí, sí. salí caminando agnóstico y volví cristiano, ¿no? Ah, muy emocionante, claro. Charla con Tolkien, ¿no? Y Ah, Tolkien, un católico tradicional, que estaba convencido de que la obra de arte no se toca, en el sentido, viste, como la pelota no se toca, decía sí, Maradona. sí, sí. Maradona, sí, sí, sí. La literatura en sí misma tiene su Sus lógica, reglas. Sí, sí, exacto, su lógica trascendente, sobre el sí. mundo, lo sagrado, y era un hombre de fe, que duda cabe, ¿no? Y de práctica, de fe práctica. ¿Qué más? Esperaba él, supongo, que fuera católica la conversión, en el sentido de bautizarse. Pero bueno, Sí, sí. mantuvieron esa amistad tan sincera basada en este aprecio de la obra de arte, o poética, como se llamaba, Tolkien le llama, ¿no? Que intrínsecamente es, es divina, humana, ¿no? En el Claro. sentido más Es inspirada. exacto, más trascendente del tiempo, de la creación, la mente del hombre y ese plan que Dios tiene para que el hombre, con su creación propia, artística, refleje esa belleza, esa trascendencia, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y qué duda cabe, han influido en la fe de muchos y en la vida católica, ¿no? Impresionante, impresionante. Pero Lewis tenía esa característica de ser, con sus alegorías, un poquito más directo, ¿no? Qué duda cabe. Aunque nunca tuvo complejo de ser apologético. Él se metía en la batalla de hablar de la fe cristiana, de los ataques que sufre en el tiempo moderno, etc. Y bueno, y usaba los medios, como lo puedes ver, como un laico debe y puede hacerlo en estos tiempos, ¿no? Un bautizado con todo el carácter profético y los dones que tiene para hablar de Dios, hablarle a los hombres de Dios, aun cuando ese discurso no sea como un artista, ¿no es cierto?, directo, inmediato, sino como Kierkegaard decía, indirecto, ¿no? Claro. ¿No? Qué lindo eso. En realidad, entre Lewis y Kierkegaard, yo, uno que le gusta leer a ambos, encuentra cosas tan semejantes, ¿sabes? Ah, sí, Uno, el género de discurso edificante. Él mismo ha claro. predicado en las iglesias, Kierkegaard, ¿no? Sí, sí, sí. Y si bien su misión pareció tomarla a pecho como contra ese mundo al cual Lewis miraba con una gran preocupación del idealismo, del inmanentismo, incluso de una religión cristiana sometida a lo temporal o cerrada a la contemporaneidad de Cristo, ¿no? Un Cristo vivo, real, ¿no? Y reducida a un concepto. Y en ese sentido yo creo que son almas gemelas en gran parte. No soy un experto en ninguno de los dos, pero es lo que a uno por simpatía le transmiten sus escritos, ¿no? Algo muy vital, muy arraigado al hombre de carne y hueso. Claro. Existencial, diría Kierkegaard, ¿no? Existencial, la contemporaneidad, pensar incluso más, él predicando siempre recordaba, yo me predico, soy el primero en escuchar, ¿no? En el Claro. sentido que yo propongo un entrenamiento en el cristianismo, ¿no? Bueno, él, Kierkegaard, una vez le preguntaron por qué tenía tanto éxito sus prédicas. Él respondió porque me predico a mí mismo. Es muy interesante. Y vos fíjate que los Y muy discursos, difícil, ¿no? él, Pero y bueno, él, es muy difícil. y sí, es el gran desafío, ¿no? Imagínate uno como cura, ¿no es cierto? Eso Ah, está constantemente es el gran examen, ¿no? Que uno está claro. llevando a cabo día a día. Pero bueno, Ah, uno lo toma como una tarea y como un oficio. Y claro. creo que es la mejor manera, como Lewis lo explica incluso en este Vamos, si querés, bellísimo dale. discurso. Bueno, él comienza esta conferencia pidiéndole a los jóvenes, está allí en la Universidad de Londres, en el King's College, y les pregunta, ¿me permiten leerles unas líneas de La guerra y la paz de Tolstoy? Y Mira entonces vos. les lee un pasaje del libro 3, en capítulo 9, eh, de una escena muy particular que tengo que leer, Eugenio, para Por que favor, sí, sí. tome forma todo. Es un placer. Bueno, escribe Tolstoy ahí una escena en una casa en tiempo de guerra, Sí. la invasión napoleónica a Rusia, los frentes de batalla, y en uno de esos pueblos han tomado una casa como centro de operaciones los militares rusos. Cuando Boris
entró en la habitación, el príncipe Andrés estaba escuchando a un viejo general condecorado que le reportaba algo, con una expresión de servilismo militar en su rostro púrpura, enrojecido. Cuando el príncipe notó la llegada de Boris, dejó de escuchar al general que, suplicante, trotaba detrás de él solicitando ser escuchado. Muy bien, por favor, espere, le dijo en ruso el príncipe, con ese acento francés que utilizaba cuando hablaba con desprecio. En ese instante, el príncipe Andrés se volvió hacia Boris con una sonrisa alegre y un gesto de la cabeza. En ese instante, Boris entendió claramente lo que ya presentía, que junto al sistema de disciplina y subordinación establecido en las reglas del ejército, existía un sistema diferente y más real, un sistema que constreñía a un general ufano de sus condecoraciones y de cara sonrojada a esperar respetuosamente su turno, mientras un mero capitán, como el príncipe Andrés, charlaba con un simple teniente segundo como Boris. Boris decidió de una vez que en adelante no se guiaría por el sistema escrito oficial, sino por ese otro sistema no escrito. Y luego de esta introducción, él comienza a presentarse y rompe el hielo. Dice: cuando ustedes, jóvenes, invitan a un moralista de mediana edad como yo a darles un discurso, supongo que debo concluir, por improbable que parezca la conclusión, que ustedes tienen un gusto en el moralismo medieval. Así que haré todo lo posible para satisfacerlo. Directamente plantea lo que él quiere. Les voy a dar consejos, de hecho, sobre el mundo en el que van a vivir. Y con esto no quiero decir que voy a hablar sobre temas de actualidad. Pues probablemente ustedes sepan tanto de ellos como yo. No voy a decirles, excepto de una forma tan general que difícilmente lo reconocerán, qué papel deberán desempeñar en la reconstrucción de la posguerra. Ahí se sitúa en la circunstancia de los jóvenes, ¿no? De hecho, es muy probable que ninguno de ustedes pueda en los próximos 10 años hacer ninguna contribución directa a la paz o la prosperidad de Europa. Estarán ocupados buscando trabajo, casándose, adquiriendo experiencia. Voy a hacer algo más anticuado de lo que esperaban. Voy a dar consejos, voy a presentar advertencias. Consejos y advertencias sobre cosas que son tan perennes, tan permanentes, que nadie las llama asuntos actuales. Y por supuesto todo el mundo sabe lo que un moralista viene a advertir en contra de qué viene a advertir un moralista como él, de su edad. Y dice, sí, el demonio, el mundo y la carne. Y ahí es donde él dice, me excuso de hablar del primero, lo dejo atrás y lo dejo solo. Refiriéndose a su obra La carta del diablo a sus sobrinos, ¿no? Sus sobrinos, sí. Que es un nombre mucho más loco en realidad. The Scriptuplators, ¿no? Es un nombre loco que tiene, más simpático y más humorístico. ¿Cómo se traduciría? Y lo han traducido a Genjo, lo han traducido de muchas maneras porque son nombres grotescos, los de los diablos. ¿No? Un tío habla con su sobrino, le da instrucciones, lo reta todo el tiempo, es una dialéctica ahí, opresiva de cómo lo tiene para que tiente bien a la gente. Bueno, merece otra charla, pero es un libro muy popular. Y después les dice, por supuesto, la asociación, de la carne. Creo que ustedes serían un grupo de jóvenes realmente muy anormal, si necesitaran que yo les explique algo que no sepan. Y luego dice, pero del mundo tengo algo que decir. Y entonces ahí comienza a desglosar este pasaje de Tolstoy. En ese pasaje, ¿no es cierto?, que acabo de leer, ese joven teniente Boris Dubrovskoy, una de las 5 o 6 familias de la guerra y la paz, ¿no?, descubre ese doble orden de cosas, ¿no? Y comienza a describir, ¿no es cierto?, en qué consiste ese tipo de ingreso a un círculo, ¿no? Y hace una descripción, le interesa muy bien que la descripción sea entendida, ¿verdad?
hace descripciones que son muy útiles. Ahora nos llevaría mucho tiempo analizarlas, pero para él es importante que se vea en detalle todas estas características, ¿no? Como uno que está movido por un deseo ahí de entrar, como Dubrovskoy. Boris era ciertamente, y es en ese libro, un personaje que quiere ascender. Quiere ascender por influencia, por el acomodo, quiere ascender socialmente en el ambiente, ¿no? Claro. Tolstoy en ese libro muestra que esa sociedad rusa era tan afrancesada hasta el punto que hablaban entre ellos en francés, ¿no? Algunas princesas tenían que practicar y aprender ruso después para hablar con la gente. En Rusia, la clase alta, en Rusia hasta 1917, la clase alta, oculta, hablaba en francés y después el pueblo hablaba en ruso. Era así. Entonces, ese espíritu se ve claramente como expresado acá en este Boris, ¿no? Y obviamente, bueno, las descripciones que hace son interesantes, ¿no? Pero hay ciertas reglas, esto se maneja así, tiene sus códigos, tiene sus propios apodos, sus propias bromas y doble sentido. El que está afuera y quiere entrar nunca va a hablar del tema con uno que no está afuera. Se sabe muy bien quiénes están adentro y quiénes no están, pero hay un punto intermedio en el umbral en que hay expectativa. Hay quien está dentro, y cuando lo sabe va a hacer lo posible para que no entre nadie, ¿no? Es más, va a describir esto más y más y más hasta ver de qué manera tiene su propio orden lógico esto. Claro. Y que es una gran diversión para los que están adentro ver cómo el que está afuera cree que ya está dentro y el que está dentro, y el que está dentro no se enteró que ya está afuera, ¿no? O sea, me hace acordar un poco, ¿sabes, Pablo? Discúlpame, te interrumpo. A la masonería un poco me hace acordar. Bueno. Hay una película vieja italiana, se llama Un burgués piccolo piccolo. Y él quiere entrar a la masonería. Y entra finalmente a hacer un rito, todo. Y cuando se sacan la capucha, eran los mismos viejos decadentes que él conocía. Pero estaban vestidos con capucha, eran de una sociedad secreta, elegidos, rituales, ¿no? Disculpame, te interrumpí. No. Es oportunísimo. No sé si tiene algo que ver. Es oportunísimo, sí, porque él inmediatamente, después de hacer este tipo de aclaración, dice, yo sé que ustedes, por mal que lo haya explicado a esto, entienden lo que estoy diciendo, porque no pretendo yo que ninguno de ustedes haya estado en el ejército. Todo lo que saca del fragmento de la Guerra y la Paz, ¿no? De que un general tenga que aceptar de que un tipo de más abajo tenga más influencia que él, que haya otra línea de comandos distinta. Ustedes lo deben entender y pero, de hecho lo han experimentado. Yo no leí esa parte de Tolstoy. Es muy probable que el general haya sido de origen humilde y el teniente, el capitán, haya sido de origen aristocrático. El capitán es príncipe, es el príncipe Andrei. Claro, el príncipe Andrei. Entonces había una jerarquía de nobleza y una jerarquía militar. Y bueno, ahí un fenómeno social que no es propio de los rusos de ese tiempo, sino un poco de los... De hecho, se va a referir cómo eso está expresado en la literatura de una manera muy clara en la literatura victoriana, ¿no? Abundan personajes ahí, incluso si uno llega a una literatura que si bien es previctoriana, pero se ve en la aristocracia inglesa ese deseo de escalar a la sociedad, ¿no? Y está lleno de personajes así. Pero él eso lo señala como un tipo de anillo interior, como un tipo de círculo. En ese sentido, es el del esnovismo, ¿no? El esnovismo para él no es más que una manifestación entre tantas otras. Por eso, muy oportuno lo que vos mencionás de la masonería, porque acá no se trata de una pasión por el poder, no se trata de una pasión por el dinero o las conveniencias, porque trae muchas conveniencias, obviamente. Escapas a las reglas, porque si vos sos amigo del
del mayor que te tiene que poner disciplina y es el viejo Fritz, ¿no es cierto? Claro. Que después en el círculo está bajo tuyo. Entonces poco te importa, digamos, lo que se busca acá es estar, el estar Pertenecer. adentro, el pertenecer. Claro. Y el que se sepa que perteneces o que se sospeche que perteneces, qué sé yo. Yo a veces pienso en la política, ¿no? Cómo eso está tan presente, ¿no? Los grupos, qué sé yo, no sé si es lo más oportuno nombrar ejemplos concretos, pero cuando uno se lo ataca, vos, porque vos sos de este grupo, sos de la cámpora, pongamos. Yo imagino que el miembro de la cámpora, en el fondo eso lo debe potenciar un poquitín, porque saberse objeto de tanta pasión, ¿no? Y saberse objeto reconocido, eso ya potencia mucho. Yo creo que a un masón, el hecho que sospechen que es masón o que lo acusen, por supuesto será motivo para él de una cara larga y parsimoniosa, que aunque la masonería, aunque en los últimos tiempos la masonería está haciendo mucho proselitismo y salen, abren la logia para que vengan los visitantes, se ve que están un poco carentes de reclutas, ¿no? Pero en todas estas cosas hay otro fenómeno que él lo va a desarrollar muy bien. Y paso al ejemplo universitario, que es al que ellos les toca. Sí. Como buen moralista, él quiere entrar en lo concreto. Y les dice que a ustedes también les pasó, o le va a pasar. Cuando en la residencia universitaria vuelvas del primer semestre y encuentres que hay un círculo que es otro, no es el que vos esperabas y aspirabas a entrar. Cuando al final del segundo año te encuentres que hay un círculo más adentro del círculo. Y cuando empeces a perforar como una cebolla y te des cuenta que este círculo, junto con el de esta casa, no eran más que círculos que daban órbita alrededor del gran círculo de la universidad. Ahora tengo una pregunta, Pablo. Sí. Discúlpame, te interrumpo. Yo he visto, tantas películas estadounidenses, americanas, donde hay fraternidades escolares, círculos de estudio. Es algo muy anglosajón. Acá en la Argentina, por ejemplo, es muy raro encontrar dentro de una institución académica, hay partidos políticos, ¿no? Que actúan, pero en la secundaria, por ejemplo, y en la universidad, qué sé yo, sobre todo en las privadas, no hay este tipo de fraternidades. En cambio, allá es muy común, parece que es parte de la cultura anglosajona formar dentro de una realidad amplia círculos estrechos. La existencia de los clubes, ¿no? Y los clubes, claro. los clubes que no son solo deportivos, son sociales, ¿no? Son sociales, claro. Uno tiene una profesión, puede ser del colegio de abogados, ahí tenés otro círculo, ¿no? Puede ser de una asociación filantrópica, el Rotary o lo que sea, pero después tenés el club. Y a veces lo que el club significa vale más que lo otro. En definitiva, en el fondo él quiere mostrar que acá hay algo muy humano. Es más, más adelante, después de hacer muchas advertencias, él va a pasar a la segunda parte y decir, mire, en ningún momento piensen de que yo con esto estoy diciendo de que en sí mismo la existencia del círculo es algo malo. Claro, es algo humano. Es algo, qué sé yo, mirá, ese sentido de pertenencia es muy propio de una cierta edad. Yo te pongo mi ejemplo y la de la adolescencia y decime si vos en algo te identificás, somos la misma generación. Pero cuando yo tenía 15, 16 años, yo y mis amigos, ¿no es cierto? Uno tiene muchos amigos. Amigos de la calle, amigos del club, amigos del colegio, amigos de gustos y cosas particulares. Pero, por ejemplo, cualquiera sabía que se podía bailar música pop y disco, pero escuchar esa música jamás. Uno escuchaba rock progresivo. ¿Eh? ¡Qué ejemplo! Pero ¿qué había en eso? Es inconfesable decir que vos ibas a escuchar después en tu casa solo una canción de ABBA o de los Carpenters. ¿Cómo vas a escuchar eso? Uno se sienta horas a escuchar a Génesis o a Yes, los álbumes conceptuales, que era música. Sí, el rock sinfónico. El rock sinfónico, etc. Entonces, ¿qué es eso? O venía una banda, un concierto en la ciudad de San Juan, y bueno, entonces ya preparaba uno el atuendo, porque no podés ir como cualquiera, tenés que tener los jeans tienen que ser de este tipo.
No pueden ser esos jeans que usan los chetos, tiene que ser jean rockero. Entonces, si hace falta, le echas un poco de pintura, lo ensucias. Es muy propio de un chico a esa edad. Lo que pasa es que, mira vos, uno, el hombre, nace en un círculo que es la familia. No es que nacemos de un repollo. O sea, el círculo es algo tan natural como la familia. El primer círculo en que nosotros, digamos, a partir de ahí ya todo se construye en forma circular, si querés. Un círculo más amplio que la escuela. Y uno, digamos, necesita pertenecer, así como pertenece a una familia. Estoy teorizando, ¿no? Quizá me equivoque. Pero así como uno pertenece a la familia, uno necesita pertenecer a un grupo ya social, escolar, después deportivo, no sé, político, religioso. Es algo que es pre, preconceptual el círculo, es parte de nuestra vida. Ahora, el Uno problema, edifica su personalidad por medio de ello. claro, El joven y yo el tenía un niño amigo, necesitan socializar. sí, yo recuerdo en la secundaria teníamos un chico que no podía pertenecer a ningún círculo y andaba todo el tiempo con un libro de Carnegie, que es un famoso, que tiene un libro llamado ¿Cómo hacer amigos? Libros de autoayuda, sí. Claro, es un Los años ¿cómo hacer 70. amigos? El pobre estudiaba cómo hacer amigos y era víctima del bullying de parte nuestra porque él no podía pertenecer ni a nuestro círculo ni a ningún otro, ¿no? Y yo veía que sufría porque estaba fuera, era una outsider, ¿no? Estaba un perdedor, un loser, estaba fuera, era muy cruel, ¿no? Los chicos podemos ser muy crueles a una cierta edad, va, en la adolescencia, muy darwinianos, ¿no? O Y sea, esto del círculo. has usado la palabra que yo, durante toda esta traducción casera mía, me ha costado traducir, outsiders. Constantemente está haciendo él esa dialéctica. El que está dentro y el que está fuera. Entonces, la crueldad que vos mencionás ahí también es muy humana. Por eso él quiere advertir acerca de esa característica que en el mundo va a estar presente. Uno de los deseos y motores que más ímpetu tienen y que va a moverles va a ser el deseo. Si bien él afirma en esa parte, es un fenómeno humano y nada de malo hay. Pone un ejemplo. Muchas veces las jerarquías oficiales no coinciden con aquellas eficientes auténticas, ¿no? Obviamente, Lo sí. ideal y lo óptimo es que se establezca una amistad en ese orden de funciones, de tareas, de jerarquía. Sí, Pero no siempre se da. Muchas veces el que está arriba es una carga para el grupo, es incapaz de llevar adelante con energía lo que debe hacer, y es legítimo que haya esa amistad, esas discusiones privadas, esa admisión. Pero el tema él quiere asentarlo en el deseo mismo. Es ese deseo que si ustedes se dejan llevar por la corriente y no le ponen ustedes freno o no se plantan, ciertamente puede llevarlos a cometer cosas de las cuales no son capaces de imaginar aún. Y él hace un ejercicio, hace un ejercicio muy propio de la moral, ¿no es cierto?, que yo lo considero muy, muy tradicional, que es imaginarte vos allí. sí. Incluso más, él le dice, vamos a hacer un cálculo puramente coeficiente, de cociente o promedio. Es probable que 9 de ustedes en algún momento de su vida encuentren la propuesta de entrar en este tipo de círculo, porque venga en una tragos con un amigo, tal vez en una taza de café compartida, y como metida en un sándwich, venga entre dos bromas, entre dos chistes, la propuesta. Sos reclutado, claro. Una propuesta que entraña una cosa que vos sabés no es buena, que no va de acuerdo a las reglas del fair play, y que sin embargo se requiere, es como un examen, como una prueba. Y entonces vas a entrar y luego la semana que viene será otra cosa mayor y en un año puede terminar todo esto en un accidente de automóviles, un escándalo, una condena penal, o puede terminar en millones de dinero, una buena posición, ascender y que te hagan caballero del reino, inaugurar la escuela de tu infancia, el prestigio, etc. Pero de cualquier manera ya serás un canalla, dice.
Y no quiero que se ofendan ustedes por mi opinión sobre sus futuros caracteres que, que son posibles, pero que nada dicen de su actual carácter. Está en ustedes la elección, dice. O sea, él Claro. desarrolla con sus ejemplos, es más, pone ejemplos que son muy crudos y muy ciertos, incluso en materias más presentes. ¿Cuántas virginidades no se han rendido, más que a la pasión de Venus, a la obediencia a Venus, Sí, 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 a la pasión. cuanto a la obediencia de sus pares del grupo, ¿no? Claro, claro. Me Bueno, hacía a ver, el caso de fumar, ya que hablábamos de nuestra adolescencia. lo pone, No, lo pone. si no fumaba, no pertenecía. Cuando yo Lo, tenía 14 años, lo, y no había que fumar cualquier cosa, había que fumar parisien, a lo macho. tabaco negro, tabaco. Bueno, mira, Claro. en la escuela Y ahora, y industrial, cuando íbamos a la, perdóname, al viaje de egresados tenía que perder la virginidad. Si no, digamos, era y una obligación. me pasó siendo capellán de colegios secundarios en San Juan durante el año que pasé allá en el 2001, de tener chiquitas, ¿no? De 13, 14 años, un colegio de secundario donde ya había niñas embarazadas, ¿no? De un pueblo de una zona suburbana muy pobre, ¿no? Pero me tocó a mí en charlas con ellas, o en privado, que reconocían de que sí, que muchas veces mentían que ellas habían ya tenido intimidad, relaciones, cuando no era cierto. Le daba Claro, vergüenza. ¿No es cierto? Está claro. todavía esa Muy presión. interesante. Fíjate, vos me hablabas del bullying, ¿no? Una cosa que puede hacer tanto daño, ¿no? Que Sí, es una crueldad, porque ¿por qué el tipo se siente superior? Y porque hay un respaldo, una identidad de grupo que lo hace capaz, ¿viste? Y con eso él menciona el cigarrillo o la primera borrachera, ¿no? claro, Y ciertamente en tiempos de promiscuidad, los que son castos son outsiders, dice él, claro. ¿no? Yo le pongo acá, están afuera, ¿no? Están afuera, claro, claro, Porque no claro, están iniciados, dice, no están iniciados. claro, Esa, claro. Y eso es, esa iniciación, esa prueba, ese pasar exámenes de una cosa inmoral a otra más inmoral, ¿no es cierto? Es lo que te hace un cretino, un canalla, y si no lo parás, vas a terminar como viejo así. o sea, renunciar a tus valores. Ese, Fundamentalmente, el círculo no es que esté bien o esté mal, es una realidad, pero cuando te lleva a renunciar a tus valores, mirá los ejemplos que te pone, transformás en un canalla. No sé, mirá supongo que la los Segunda ejemplos. Guerra Mundial, el tema de discúlpame, de la Gestapo, por ejemplo, ¿no? Que era muy reciente. Recién se descubrían después de la Segunda Guerra Mundial los crímenes de guerra. Supongo que con horror en los años 45, 46, 47, los juicios de Nuremberg, etcétera, que fueron descubriendo los crímenes de guerra, el Holocausto, etcétera. Y bueno, en el fondo la Gestapo era también un círculo. Tenías que pertenecer. Qué duda cabe, sí, ¿No? sí. Acá se trata, obviamente, y él tiene esa dimensión política. Sabes que en todas estas conferencias morales que él tiene, él quiere poner al interlocutor en la situación real de la vida, sin engaños, sin ilusiones, ¿no? Sí, La realidad de la naturaleza caída del pecado está allí, y de hecho él, con toda claridad, muestra de que es importante saberlo y conocerlo esto, no hay nada malo en admitirlo, pero él se va reservando con todas estas, es más, menciona ahí el quitarse amigos de encima, amigos que son queridos tuyos, y sacudírtelos de encima para poder obtener el ingreso allí, aquellos a quienes vos temés, te puedan rechazar, porque si hay un deseo que claro. es tan fuerte de entrar a esto, es proporcional al terror de quedar afuera. Quedar afuera, tremendo, claro. Y uno, es más, sepan que este es un fenómeno que está en los ejércitos, en los colegios de abogados, en las diócesis, en cuanto Sí, lugar, sí. escuelas o hospitales, se congregue gente para trabajar con un fin común. Obviamente, El deseo de agradar te lleva a someterte, digamos, ¿no? Pero para entrar tenés que agradar, tenés que reunir sí, cualidades, tenés que tener la misma sí, ropa, sí, sí, sí. no sé, los mismos chistes, los mismos gustos,
renunciando a esa es la renuncia, la sumisión, ¿no? Claro. Pero fíjate que el deseo de agradar es ciertamente un deseo de la vanidad, ¿no es cierto? En general, el vanidoso siempre de alguna manera está esperando lo que otros piensan. Acá hay algo más siniestro, que es estar adentro, el estar adentro. Estar adentro. Hay algo del orgullo diabólico, porque en el sentido de decir el que está en la pomada, él lo refiere muchas veces en el know, en el saber, por lo cual uno no puede evitar el pensamiento, la historia de las ideas, la historia de la iglesia, la historia de la civilización, el gnosticismo como una verdadera escuela de círculo, ¿no? El que sabe, sabe, ¿no? Y el que no está acá, ¿entendés? No forma parte de este selecto grupo. Y la ilustración, ¿esto que tenga que ver con la ilustración, con el proceso de la ilustración en Occidente, donde siempre se destacó una élite que sabe y después nosotros que no sabemos y tenemos que... ¿Puede ser o estoy extrapolando demasiado? Yo no lo extrapolo en absoluto. Yo creo que es una característica de nuestra visión de la historia. Fíjate que la misma idea de moderno implica ya una axiología, una valorización. Primero que lo inventa uno de acá para atrás. Y sí, claro, está en la posición de privilegio de quien ve mejor. Y si bien hay algo cierto en los progresos, o en aquella enseñanza que creo los padres de la iglesia entendían, cada generación va progresando y uno es un enano en hombros de un gigante, ¿no? Pero un enano en hombros de un gigante, está bien eso, claro. Sí, porque ¿cuántos han construido antes? Pero cuando se rompe esa tradición o esa pertenencia, esa deuda de gratitud hacia aquellos que han sido capaces de que vos seas ese enano arriba y veas más allá, ¿no? En el orden del conocimiento, del progreso, de la ciencia, de la cultura, la religión. Fíjate vos la iglesia del positivismo de Augusto Comte. Eso era un ejemplo tan ridículo y tan absurdo de esta idea, de que él imitaba incluso hasta en la formato eclesial, obispos, sacerdotes del positivismo. No sabía eso. La ciencia, sí, una cosa absurda. La ciencia ha pasado la edad de la metafísica, la filosofía, y ha superado a la religión. Hay estadios, hay progreso. Bueno, el progresista es un tipo que se cree privilegiado. Y el que no está ahí es porque todavía no merece, no ha llegado a iluminarse, ¿no? Obviamente el que progresista, claro. Vos mencionabas la masonería hace un poco, ¿no? Que es ciertamente un fenómeno político, social, ¿no es cierto?, que está muy vinculado al iluminismo, ¿no? Ese periodo en el cual, bueno, llegaron las luces, ahora la gente tiene la razón, se sacó la superstición, en todo eso hay siempre círculos, ¿no es cierto?, cada vez más concéntricos. El otro día, me acuerdo, charlábamos de esa idea de la cual Lewis aborrecía tanto, del idealismo, ¿no? Y cómo se forjaba el idealismo en los círculos. El romanticismo alemán incluso tenía como para vanagloriarse la capacidad de dar discursos con doble sentido, ¿no? Un gran filósofo de la filosofía política actual, moderno, Leo Strauss, que vivió en el posguerra, emigró de la Alemania a Estados Unidos a la Universidad de Chicago. Él mismo es un sujeto al cual muchos ya estudiosos miran como esta actitud ambigua de un segundo discurso, ¿no? Que se dirige a aquellos que entienden un lenguaje cifrado, ¿no? En Estados Unidos la palabra cábala está muy usada para referirse a círculos de poder, ¿no? Se hablaba de la cábala del presidente Bush, los neocons. La cábala. Cábala. El término judío. El término judío de la cábala, de esa tradición, ¿no es cierto?, de pensamiento que es transmitida a grupos de estudiosos de la Mishnah o de los libros judíos, pero la cábala acá se usa en términos muy concretos, me siento un grupo reducido a una élite
que es la que maneja y decide y rodea aquellos factores de poder, ¿no? Se hablaba del vicepresidente Bush, de Bush Cheney, como uno que está realmente manejando la cosa, ¿no? Y sobre todo en el área de la defensa, grandes consejeros que él tenía. Acá se llama neocon a ese tipo de gente, gente que en los años 40 y 30 eran trotskistas y que se hicieron de derecha después, y que tienen una agenda revolucionaria, pero que la disfrazan de conservadora en muchos aspectos. Entonces, todas esas cosas así que impliquen un cierto doble discurso, que impliquen obviamente son el pasto de las teorías conspirativas, eso también es cierto, ¿no es cierto? Y creo que eso entretiene mucho a esa gente, porque existen quienes en un círculo no se preocupen más que pertenecer, pero hay algo después. De alguna manera ese círculo tiene que mostrarse como prometedor de poder o de algo, de influencia, ¿no? Aun cuando después, y este es un fenómeno que él va a dedicar al final, tiene un problema muy serio. La primera razón es esa que él les da, por la cual él desalienta esto. Es por el bien de ustedes. Ustedes van a terminar siendo unos canallas y, sobre todo, lo más terrible, van a terminar frustrados. Porque lo primero que te ocurre cuando entras es que no es lo que querías, no es lo que esperabas. Claro. Vas a querer más, bueno, o vas a querer otro círculo. Entonces la pasión o se vuelve a encender, o puede que te pase algo, puede que te pase algo, que te dediques a tu profesión, a tu trabajo, y que en tu tiempo libre te dediques a juntarte con aquellos que les gusta lo mismo. Poco a poco vas a descubrir algo inesperado, que lo que haces gusta a otros, y que lo consideran bueno. Incluso se van a asociar y vas a volver a tener aquello que no tuviste y que perdiste, agruparte por algo en común, por una pasión, para construir un objetivo, sea cual sea, para compartir el buen humor un rato, y el grupo vas a ver que son 3, 4, 5 que se aprecian, se gustan entre ellos y les gusta lo que hacen juntos. Y habrás descubierto que ese círculo visto desde afuera parece un círculo interior, parece un anillo interior, pero no lo es, porque le falta y es distinto, tiene como condición que su secretismo no es exclusivo. No existe esa pasión no existe esa pasión por lo esotérico, está abierto. Claro. Y que su selectividad es un subproducto de las circunstancias. Claro. Si vos tenés que agregarte a una compañía, a un grupo musical porque te gusta la música, y bueno, formarás una música de cuarteto, verás que a veces no pueden haber más miembros porque no lo permiten las circunstancias, ¿no? Porque las aulas donde ensayan no da lugar para más, o porque aquel no puede tocar y quedan otros, claro. Pero poco a poco te darás cuenta que la música era lo que realmente los une, y que hay algo que ningún anillo interior, ningún círculo de estos de poder, digamos así, existe, que es la amistad. Y esto que estarás descubriendo es la amistad. Aristóteles dice, eso te da la mitad de la felicidad que hay en este mundo. Y eso es algo, y eso es algo que este círculo interior no puede poseer jamás. Claro. Porque en definitiva, él sabe que la pasión va a existir, él sabe que nuevos jóvenes van a ver, que van a encontrar círculos y deseos de pertenecer, y él sabe que si bien existe ese pedido evangélico y esa enseñanza de Jesús, al que pide se le dará, sí. También me tengo que quedar con esta enseñanza, y saco una vieja frase de una canción escolar, dice: pedirán, pedirán y no tendrán nada. Porque esa frustración que da el buscar lo que no debes tener y lo que no vas a poder tener, es perversa, ¿no? Y bueno. Ahora yo, sí, disculpa, destaco algunas cosas, Pablo, de lo que vos decís, un poco para ir afirmando ideas que para mí son claves, ¿no? Y que vos transmitís también. Lo primero es que uno entra a un círculo habiendo construido en parte su propia personalidad. O sea, cuando el círculo bueno, digamos, no es que uno se aliena en el círculo, sino que uno sabe lo que quiere, vive frente a Dios, conserva sus valores, ama lo que hace, por ejemplo, la música, y a partir de lo que uno es, después se encuentra seres similares a uno y se forma una amistad, ¿no? Que es totalmente distinto a entrar en un círculo donde uno se despoja de sus propios valores y uno entra por interés. No es que uno ame a las personas que están adentro,
Por eso uno no encuentra satisfacción. O sea, desde afuera parecería que el grupo de Lewis y Tolkien y qué sé yo era un círculo semejante al círculo, pero adentro, en la realidad interior era totalmente distinta. Ellos se encontraron porque buscaban lo mismo. Cada uno, digamos, y ya eran personas maduras que sabían lo que querían, ¿no? Pero fíjate cómo él usa mucho las profesiones, ¿no? Porque se refiere a jóvenes que van a ser médicos o van a ser Sí, sí. artesanos, Está artistas. muy bien, claro. Y dice, la diferencia será que donde permanezca ese espíritu que aparece tan afable, tan suave, ¿no es cierto? Y tan persuasivo y tan seductor, ¿no? En estos otros ninguna seducción te atrajo, de poder, de esoterismo, de pertenencia, ¿no? Eso viene solo, ¿eh? Claro. Y suelen ser grupos que después van a defender su profesión, pero no en esa serie de escándalos, crisis, un poco una crítica al partido, ¿no? Como cuando una agrupación o una corporación de profesionales, ¿no es cierto?, trabaja y hace su tarea, después recibe el crédito de eso en la sociedad, colabora y recibe a cambio. Es Claro. un orden social que cambia en tanto y en cuanto los miembros no sean movidos solo por ese egoísmo tan típico de las agrupaciones. Te pongo un ejemplo, y también de mi vida personal. Yo recuerdo que mi primer trabajo en Buenos Aires fue en una agencia publicitaria donde yo fui tratando de ser aprendiz de dibujante en el departamento de arte, era cadete, hacía tareas, y eran los tiempos de la primera salida a la democracia, los primeros discursos de Alfonsín en la plaza, en la avenida 9 de Julio, eran en el ambiente en que yo me movía ahí, una cosa que estaba dada por hecho. Todo el mundo iba. Llegaba a las 5 de la tarde, vas a ir a la avenida 9 de Julio. Sí, 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 claro. Ahora, vos veías esa identificación en algo tan abstracto como era un partido, un discurso político, y después conociendo a esos chicos que estaban trabajando ahí, vos los veías en el día a día, la competencia cruel de unos con otros para pisarse la cabeza, ¿me entendés? Entonces, ¿qué conclusión yo sacaba? Digo, pues esto parece que van todos unidos como ovejas para un mismo lado, pero en el fondo cada uno busca lo suyo, un egoísmo ya demasiado. Creo que algo razonablemente hay en el individuo y en el grupo. Tiene que haber diferencias, hay intereses distintos, pero acá él explica de que eso lamentablemente infisiona, es como un virus, es como un virus. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Porque imagínate, él menciona tantos ambientes y todos los ambientes, ¿no? Mirá, uno como sacerdote puede conocer su propio gremio y puede descubrir las mismas características y la tentación es permanente, ¿no es cierto?, en todos los sentidos de la vida. Y cuanto más dones o talentos tenga una profesión, cuanto más influencia tenga ante la sociedad, y bueno, supongo que el deseo puede ser más pernicioso, pero él previene contra esto, les advierte y los alienta a descubrir lo bueno, en eso que es tan humano que es asociarse con los otros, ¿no? Claro, claro. El círculo en el ámbito religioso, ¿no? Ya que lo mencionaste, me parece un poco, hay algo en las sectas, más allá de la doctrina sectaria, ¿no? El hecho de pertenecer al grupo de elegidos, puede ser que haya algo de la psicología de este círculo que menciona Luis, aunque quizá hay otros elementos, obviamente, ¿no? Bueno, Pero, un elemento que él menciona y que yo tal vez no señalé con la importancia que tiene, es tanto el estar adentro como el intenso impulso a separar el que está afuera. claro, Hasta la propia identidad del grupo se construye rechazando y creando el enemigo, ¿no? Estos están afuera, ¿no? Y esa actitud sectaria, en la historia de la vida religiosa, en el cristianismo, existe principalmente así, con ese sentido de exclusividad y de exclusión, ¿no? Entonces, yo creo que sí. De hecho, él menciona, ¿no? Es un fenómeno humano, y donde haya alguien humano y asociación humana va a estar. Por eso no se le escapa el ejemplo que pone. Están las diócesis, se refiere a eso, ¿no?
Sí, sí, digamos, también en la Iglesia Católica obviamente tiene esto de maravilloso, que es que no es un círculo y no tiene, digamos, en sí misma, a menos en su origen, en el plan divino, es todo lo contrario de un círculo. San Pablo lo compara al cuerpo, me parece, ¿no? Y el cuerpo no tiene forma de círculo y aparte los miembros son todos distintos. Tenés los ojos, el hígado, los pulmones, el corazón, los pies, ¿no? Es muy Eh, interesante oponer la imagen del esa, círculo a la imagen del cuerpo y sus miembros. una descentralización muy sana y orgánica, y Claro, aparte en una actitud completamente anti-esotérica. claro, totalmente, Y fíjate que uno de los enemigos más fuertes, sin embargo, que ha tenido la Iglesia, desde afuera y desde adentro, ha sido el gnosticismo, ¿no? claro. Esa tendencia a seleccionar de acuerdo a las categorías del hombre, a la propia capacidad, a la propia ingenio, ¿no? Sí, a ver, pero más allá de que la Iglesia Católica en sí misma sea a un anticírculo en el sentido que es un cuerpo, no, sí, por eso su naturaleza, no implica que adentro los hombres, nosotros seamos trepadores, que busquemos eh, siempre formar sí, nuestro sí. círculo, que exijamos una obediencia en contra de la conciencia de repente del subordinado, que hagamos cosas que son más bien, digamos, de un espíritu Sí, no católico, aún sí. dentro de O los esa, límites. o esa manipulación de la que tan sutilmente habla él, de la que él habla, Luis, acá claramente como algo tan sutil, el manipular, ¿no? Y el dejarse manipular en orden a obtener un objetivo, ¿no? Él pone siempre eso, acomodarme yo porque sé que ya después muchas cosas vienen con eso. Tengo derecho a romper reglas, tengo derecho a tener un código distinto a los demás, una cosa perturbadora, ¿no? Sí, 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 aún así yo me planteo el límite entre obediencia y manipulación de repente. Este, hasta qué punto es lícito ante Dios obedecer cosas que van en contra de la conciencia de uno, ¿no? Me parece a mí que, Ahí está la manipulación. claro, ¿Sí? Es el ejemplo de este que se te acercó, ¿viste? Y te hizo tu primer propuesta, más o menos venial, leve. Dentro de un año, quién sabe lo que viene. claro. Y luego, ¿no? Hay ahí un llamado de Lewis a la conciencia moral de los jóvenes. Sepan que esto es así. Ustedes van a ser canallas o van a ser gente que lucha contra esta tendencia. La tendencia está, sépanlo. Este, es una... Pablo, para redondear, ya nos acercamos a la hora. ¿Cómo hacer o qué propone Luis para no caer en esta tentación tan natural de entrar de pertenecer, este deseo que tenemos de pertenecer, más allá de rechazarlo? Yo entiendo que lo principal es vivir cara a cara frente a Dios y no arrodillarse ante nadie que no sea Dios. No sé, pero ¿qué Él, dice Luis en esto? un consejo muy concreto que da justamente en esta última parte, cuando él habla de la amistad, dice que él va a descubrir, el hombre va a descubrir por sorpresa la amistad. Esa expresión por sorpresa, inesperado, en su vida personal y en la vida del cristiano, él piensa que es algo esencial. Ajá, Estar abierto a ese momento, ¿no? Pero ¿cómo? ajá, El consejo que él da es muy claro. Hacé tu trabajo y sí, pone tu trabajo, cuando dedicas ese tiempo, como un fin. Que tu trabajo sí. sea el fin. En esto hay una gran escritora, este, la cual influyó también en uno de sus libros, mucho en Lewis, con un libro que se llama La mente del hacedor. Un libro muy curioso, donde la autora Dorothy Sayers, autora que fue Ujú. muy famosa por la traducción del Dante, de la Divina Comedia, y también por sus novelas policiales, pero que tiene un escrito sobre el trabajo humano, ¿no? La dignidad del trabajo y de la obra terminada. El fruto del trabajo en sí mismo tiene un valor humano, un valor Sí. trascendente. Y bueno, el libro es muy curioso porque ella analiza el credo niceno, el credo de San Atanasio, ¿no? Ujú. Y hace un paralelo entre la mente de Dios, el hacedor de las cosas, y el hombre como hacedor de las cosas. ¿Eh? Esa imagen del hombre como hacedor. Bueno, esa idea del trabajo él la pone acá, y está muy presente en muchas de sus consideraciones sobre el orden político y social, ¿no?
Era un tiempo ese en el que mucho se hablaba del tema, ¿no? ¿Te acuerdas como Chesterton y Belloc, además de su interés por la literatura y, bueno, por lo trascendente, la belleza, también tenían un interés muy concreto y un empeño en el orden social de su tiempo, ¿no? Sí, sí, ellos crearon el distribucionismo, entiendo que Sí, no sé si fueron sobre que todo nunca llegué a entender bien qué es el distribucionismo, quizá alguna vez me lo tema puedas para explicar. otra charla. Porque lo Ahí busqué tenés que llamar estudiar, pero no. a tu amigo el economista, Ajá. al señor Rey, a ver qué puede Sí, decir al sí, respecto. pero el distribucionismo es una doctrina que no entró, no se hizo popular, a menos en su versión original inglesa, que no se habla mucho, no hay conferencias, no hay muchos escritos y tampoco, digamos, no se llega a Exacto. entender bien cuál es la propuesta. La Pero propuesta bueno, lo dejamos para así, otra. básica y central es una Sí, defensa del pequeño propietario, ¿no? bien, Y es un gran crítica del metacapitalismo, del monopolio, del grandote que viene a hacer bullying. O ajá. sea, distribucionismo de la propiedad privada, pero no en el sentido que vos dijeras esta palabra ahora suena más a estatismo, ¿no? Socialista, claro. Vos decís distribucionismo y ya, bueno, viene el gobierno que quiere meter mano en todos lados. Sí, Acá claro. en el sentido de la propiedad y de los medios, está muy vinculado a una época en cual la economía agraria era un poco la base de todo esto. Tal vez está desfasada, pero podría actualizarse según las circunstancias modernas. Lo cierto es que a Lewis le importa eso y respondiendo a tu pregunta, es el consejo que les da. Cuando ustedes se enfoquen en el trabajo, en aquello que les gusta hacer, para lo cual son buenos, y lo tengan como un fin, van a tener en el tiempo libre que juntarse con las personas que a ustedes les caen bien. Claro. Recuperen la amistad de aquellas que dejaron atrás o que tienen tentación de dejar atrás y verán cómo, por sorpresa, van a estar formando un círculo al que muchos de afuera verán como un círculo, pero que tiene una gran ventaja. No es esotérico, no es exclusivo y sobre Claro. todo no se basa en la exclusión. ¿Entendés? Eso es Bueno, esencial. Pablo, bueno, la verdad un placer. Bueno, esperemos que Fíjate sea vos, útil. fíjate vos, ¿no? Nosotros no nos hablábamos hace quizá 20 años, más o Uf, sí, menos. sí, 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 Y de sí. repente estamos formando un círculo, Sí, claro, ¿no? bueno, ¿Eh? pero totalmente abierto. Está abierto Claro, porque a nos ver si viene. apasionan los mismos temas. Sí, sí, Nos sí, sí. apasionan, ¿eh? Son los distintos tesoros que tiene la isla Y escondidos. sí. Hay que sacarlos afuera. Pablo, Gracias, muchas Eugenio. gracias. Te mando un abrazo, ¿eh? Bendiciones. Chao. Gracias.